Papá, cometí un error muy grave. La casa está en riesgo. El banco va a iniciar el embargo si no pagamos. Necesitamos vender rápido o nos quedamos todos en la calle. Hizo una pausa. Esperaba algo, un grito, un colapso. Quizás que yo rompiera a llorar y dijera que sí, que lo perdonaba, que la familia es lo primero, que buscaríamos la forma. Quizás esperaba que el instinto de protección del padre los cubriera a ambos, como siempre había cubierto a su hija, aunque esta vez la amenaza viniera precisamente de ellos dos. Lo que recibió fue silencio. Me levanté, me serví un vaso de agua, volví a sentarme. Y en ese momento, en ese silencio que duró quizá 20 segundos, pero que para él debieron ser 20 minutos, comprendí que toda mi vida había construido cosas creyendo que la lealtad de sangre era automática. Y también comprendí que la lección más cara que uno puede pagar es aprender que no lo es. Muéstrame los papeles, le dije. Los sacó. El préstamo estaba firmado con mi nombre. La garantía era la casa. El número era de 7 cifras. El plazo del primer pago vencido hacía 3 semanas. Los revisé en silencio. Vi la firma, torpemente imitada, con una caligrafía que ni remotamente se parecía a la mía en los documentos reales. Un perito grafológico la detectaría en 10 minutos. Levanté la vista y lo miré. Él seguía con la cara del arrepentido. No te preocupes por la casa, le dije. Su expresión cambió levemente, confundida. Todavía creía que venía la solución que él había diseñado. El banco no puede embargar lo que no me pertenece. Silencio. Saqué la carpeta azul. Simple, sin adornos, el tipo de carpeta que nadie miraría 2 veces en un escritorio. Le coloqué el acta del fideicomiso irrevocable en la mesa, luego la notificación de transferencia de dominio, luego por último el certificado de lucidez mental con fecha de hace varios meses. Esta firma que pusiste en el préstamo corresponde a alguien que ya no era el titular de esta propiedad. El banco tiene un crédito garantizado con un bien que el firmante no tenía facultad legal de comprometer. Ellos van a ir tras de ti, no tras de mi techo. La máscara se cayó. Lo que emergió no fue arrepentimiento ni vergüenza, fue furia. Me gritó que era un traidor, que cómo le hacía eso a mi propia familia, que él había confiado en mí. La inversión del discurso fue tan perfecta que en otro momento quizá me habría desestabilizado. Pero cuando ya sabes exactamente lo que la persona frente a ti es capaz de hacer, las palabras pesan diferente. Mi hija entró a la sala y en lugar de mirarme con los ojos de quien acaba de entender que su padre la salvó de peor consecuencias, me miró con los ojos de alguien que acaba de perder el plan. Me reclamó. Me dijo que cómo podía ser tan frío. En ese momento comprendí con esa claridad brutal que a veces regala el dolor, que ella no era víctima del plan de él, era parte del plan. Ambos habían calculado que el amor que yo sentía por ella sería el punto débil por donde todo cedería. Se equivocaron. La familia no se hipoteca, les dije. La familia no se estafa. Tenían 24 horas para recoger sus cosas. Mi yerno dijo que buscaría abogados, que diría que yo no estaba en mis cabales cuando hice el fideicomiso. Esa amenaza la esperaba, por eso existía el certificado médico. Por eso cada firma había sido certificada ante notario con proceso documentado. Cada movimiento había sido previsto. Y cuando uno se prepara de verdad para un ataque, no hay versión del ataque que lo tome por sorpresa. En los meses siguientes el banco efectivamente inició acciones legales. Como la garantía no era válida, el préstamo quedó sin respaldo real. Las acusaciones por falsificación de documentos siguieron su curso natural con la celeridad que tienen estas cosas cuando las pruebas son claras. Él perdió todo lo que realmente tenía
Ella aprendió lo que es pagar una renta en un departamento pequeño sin el colchón que yo les proporcionaba. Yo sigo en mi casa, hoy, escribiendo esto desde el mismo jardín que planté hace décadas. El silencio aquí es diferente ahora. Ya no hay susurros calculados en los pasillos. No hay manos buscando llaves ajenas en la madrugada. Es un silencio limpio, del tipo que solo consigues cuando el espacio que habitas es genuinamente tuyo, no solo en el papel, sino en la tranquilidad que sientes cuando cierras la puerta al final del día. Lo que aprendí de todo esto no es que la familia sea mala, es que el amor, para ser real, tiene que coexistir con los ojos abiertos. Puedes querer profundamente a alguien y aún así exigir que tu patrimonio esté protegido de sus errores, de su ambición o de sus malas decisiones. Esas dos cosas no son contradictorias. La ingenuidad no es una virtud, es una vulnerabilidad que la gente equivocada explotará sin dudarlo. El escudo más poderoso no es el que ven, es el que construiste antes de que supieran que necesitaban atacarlo. Si tienes una propiedad, un negocio, un patrimonio construido con años de esfuerzo, no esperes a que alguien te dé una razón para protegerlo. Protégelo ahora cuando todo está tranquilo, cuando nadie parece tener malas intenciones, cuando la idea de que alguien de tu familia podría hacerte daño todavía te parece imposible. Ese es exactamente el momento en que un fideicomiso bien diseñado, una estructura legal sólida y un abogado de confianza valen cada centavo y cada hora que inviertas en ellos. Porque la pregunta no es si alguien va a intentar quitarte lo tuyo algún día. La pregunta es si vas a estar listo cuando eso ocurra. Hoy, cuando camino por este jardín y veo las plantas que sembré hace años, sé que seguirán aquí cuando yo ya no esté, protegidas para quien realmente lo merezca, no para quien intentó arrancarlas antes de tiempo. Si esta historia te hizo pensar en alguien, en algo que tienes que proteger, en una conversación que has estado postergando con un abogado o con tu familia, ese pensamiento que sientes ahora mismo no es coincidencia, es la voz de quien ya vivió la historia sin estar preparado y decidió que nadie más tenía que aprenderla de la misma manera. Escríbeme en los comentarios la palabra blindado si llegaste hasta aquí y entendiste de qué se trata esto de verdad. Y si conoces a alguien que está construyendo su patrimonio sin protección, compártele este video, no como advertencia de miedo, sino como regalo de claridad. A veces la cosa más valiosa que le puedes dar a alguien no es dinero, es información que llega antes de que la necesiten desesperadamente. La justicia, cuando se prepara con inteligencia, no grita, solo espera, y cuando llega es definitiva. Hace 3 años, un hombre me miró a los ojos sentado en mi propia mesa, en mi propia casa, y me dijo: papá, necesitamos vender la casa o nos quedamos todos en la calle. Esperaba que yo rompiera a llorar, esperaba que buscara mi chequera, esperaba que el viejo se rindiera como siempre había calculado que haría. Lo que no esperaba era que yo sacara una carpeta azul y le destruyera la vida con 4 palabras: ya no es mía. Y eso, exactamente eso, es lo que voy a contarte hoy. No porque sea una historia bonita, sino porque si tienes familia, si tienes propiedades, si tienes algo que proteger, necesitas escuchar esto antes de que alguien ya esté planeando quitártelo. Empecemos por el principio, que es donde siempre está el error. Durante 30 años levanté una propiedad ladrillo a ladrillo, no metafóricamente, literalmente. Había noches en que llegaba a casa con las manos tan cansadas que ni podía apretar el tenedor para cenar. Renuncié a vacaciones, a caprichos, a cosas que mis amigos daban por sentado, todo para que esa casa fuera una realidad. La pensé como refugio, como herencia, como el lugar donde mis nietos algún día iban a correr por los pasillos sin saber el precio que tuvo cada metro cuadrado. Esa era mi visión.
Un hombre construye algo grande y lo deja a quienes ama. El problema de esa visión es que asume que todos en tu familia tienen el mismo amor que tú pusiste en construirla. Mi yerno llegó a la familia con la energía de quien tiene prisa, sonrisa amplia, palabras amables, siempre disponible. El tipo de persona que en una reunión familiar de inmediato se ofrece a servir los tragos, a llevar el postre, a ayudarte con los papeles. Y yo, que ya tenía casi 70 años encima, lo confundí con generosidad. Grave error. La generosidad verdadera no viene con calculadora escondida detrás del gesto. Poco a poco empezó a aparecer en conversaciones donde antes no estaba. Papá, ¿has pensado en lo que pasa si algún día ya no puedes administrar la propiedad? Y yo respondía que no, que estaba bien, que todavía tenía cabeza clara. Pero él insistía con esa dulzura que ahora reconozco como la dulzura de alguien que está midiendo la resistencia del terreno antes de construir encima. Hablaba de optimizar activos, de hipotecas inversas, de rendimientos que yo no estaba aprovechando, palabras que no nacieron en su boca, palabras que aprendió en un plan que ya estaba ejecutando. Mi hija empezó a cambiar también. Ella, que antes me llamaba solo para saber cómo estaba, empezó a llamar para hablar de la situación de la casa. Me hablaba en un tono nuevo, un tono que yo nunca le había enseñado y que claramente venía de las conversaciones nocturnas en su cuarto. No lo quise ver al principio, uno no quiere ver esas cosas de sus propios hijos, pero hay un momento en que la realidad te agarra por los hombros y no te suelta hasta que la miras de frente. Ese momento llegó cuando noté que un documento había desaparecido de mi caja fuerte. No dije nada. Ese es el primer instinto equivocado. Confrontar de inmediato, avisar al enemigo de que sabes que se está moviendo. Lo que hice fue exactamente lo contrario. Me quedé callado, observé con más atención y empecé a ver el cuadro completo. Visitas de hombres de traje que yo no había invitado, llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, una mirada de triunfo muy particular que mi yerno me lanzaba cada vez que tosía o me levantaba más despacio de la silla. Era la mirada de alguien que está contando regresivamente. Ahí entendí que estaba en una partida de ajedrez y que el problema no era que yo fuera mal jugador. El problema era que él había empezado a mover fichas mientras yo ni siquiera sabía que la partida había comenzado. Entonces hice la única llamada inteligente que he hecho en mi vida. Llamé a un abogado de confianza, un hombre que lleva décadas blindando patrimonio de personas exactamente en mi situación. No le describí el problema con indignación ni con lágrimas. Le presenté los hechos con frialdad, como si estuviera describiendo el clima. Él me escuchó, hizo 3 preguntas específicas y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu yerno está preparando un asalto legal. Lo que hay que hacer no es defenderse después del golpe. Hay que mover el tablero antes de que él lo golpee. Y eso hicimos durante los siguientes meses, sin decírselo a nadie, sin cambiar ni un milímetro mi comportamiento habitual para no levantar sospechas. Ejecutamos una serie de movimientos legales muy precisos. El más importante fue crear un fideicomiso irrevocable y transferir la propiedad a esa estructura. Para el mundo exterior, para los vecinos, para cualquiera que me preguntara, yo seguía viviendo en mi casa. Pero para la ley, para cualquier banco, para cualquier juez, esa propiedad ya no era mía en el sentido que importa cuando alguien quiere embargarla. Era de la estructura, y la estructura tenía un diseño específico. Era prácticamente intocable por deudas de terceros. Todo fue certificado ante notario. Y aquí está el detalle que mi abogado insistió en incluir, el detalle que más tarde resultaría ser el más importante de todos. El mismo día que firmamos los documentos, hice un examen médico completo de lucidez mental certificado por un especialista. Por escrito, con sello y fecha, quedó registrado que en el momento de tomar esas decisiones yo estaba en plena posesión de mis facultades. Ese papel, que en ese momento me pareció un poco exagerado, terminó siendo el escudo más poderoso de toda la operación. Seguí viviendo igual.
tomando el café de siempre, saliendo al jardín de siempre, dejando que mi yerno creyera que todo marchaba según su plan, y su plan siguió avanzando. Lo que él había hecho durante meses, usando papeles que había extraído de mi caja fuerte y poderes que él creía vigentes, era usar mi casa como garantía para un préstamo millonario. El negocio era una combinación de criptomonedas y bienes raíces que suena exactamente como suena, a estafa con apellido de inversión. Había falsificado mi firma, había puesto mi hogar como aval principal y el negocio, como era previsible para cualquier persona con los pies en la tierra, se fue al traste con la velocidad con que se van estas cosas cuando el dinero de otros está en el medio. El día que todo explotó, el cielo estaba gris. Me lo recuerdo perfectamente porque hay días que el clima también parece saber lo que está a punto de pasar. Mi yerno llegó a cenar. Tenía una palidez que no era de enfermedad, sino de pánico contenido. Se sentó, miró el plato, tardó en hablar y cuando habló, usó el tono que había ensayado 1000 veces. El tono del hombre arrepentido que pide perdón antes de pedirte todo.